Hola a todos. Hoy vamos a desencriptar la actualidad, así a secas. Bueno, es una sección que os había prometido. Hace un tiempo os dije que algún día cogería el periódico y así a secas iríamos comentando un poquito el tema. Sí, pretende ser una sección un poquito más relajada, pero dando caña a la actualidad. Vamos a ver, pues aquí el tema que me ha llamado la atención esta mañana, lo que pasa es que ahora he entrado, al mismo tiempo que estoy hablando, estoy entrando en el país, porque es en el país donde lo he leído, y veo que ya no está en portada, ya la habrán escondido por ahí imagino que en internacionales. Es el tema de Arabia Saudita y bueno, el famoso Afer Kagoshi ¿cómo se pronuncia esto más o menos? Khashoggi o algo así y tal, que ahora ha puesto en primera plana que Arabia Saudita era un país, es un país, digamos, de malvados y una teocracia cruel, etcétera, ¿no? Como si antes de la Khashoggi no lo fuera. Es decir, todo el que sigue la actualidad internacional y que le gusta un poquito la geopolítica y abre un diario o lee un diario o ve un telediario, pues hace años que está enterado de que Arabia Saudita evidentemente es una teocracia cruel, etcétera. Lo que pasa es que evidentemente tiene petróleo, ¿no? Entonces, al tener petróleo, desde los años 30, ya hace muchísimo tiempo de esto que los Estados Unidos lo tienen como una especie de como su campo de petróleo privado de Estados Unidos, vamos, es decir, Inglaterra antes y Estados Unidos después, es decir, bueno, lo de siempre, la mafia esta angloamericana, ¿no? Quiero decir que de todas formas Arabia Saudita es una teocracia cruel, evidentemente, que hace muchísimos años que ejerce como tal, y lo único que hace que este país haya estado al abrigo siempre de la crítica y al abrigo de cualquier pequeña insinuación de guerra contra ellos o cualquier cosa que les pueda molestar a estos de los saudíes estos es evidentemente pues su petróleo y su riqueza, ¿no? La riqueza que le genera el petróleo, su alianza con Estados Unidos y ya está. Quiero decir, entonces el afer Khashoggi pues es una cosa más que normal ahí. Lo que pasa es que esta vez lo han hecho en el extranjero y se ha sabido, es la única diferencia. Eso por una parte. Luego también lo que me ha hecho mucha gracia es que había un gráfico donde salía pues un poco los países que más negocios hacen con Arabia Saudita en cuanto a armas, ¿no? Como si solamente se exportara o se exportaran, mejor dicho, armas a Arabia Saudita. Evidentemente Europa le exporta probablemente casi todo, porque aquello es un desierto. Dudo que puedan cultivar suficiente comida para los millones que son ahí viviendo y dudo que tengan lo suficientemente tierras fértiles para autoabastecerse de todo y de agua potable. Por lo cual me imagino que aparte de las armas, en realidad exportamos de todo en Arabia Saudita. Y como lo pueden pagar en dólares contantes y sonantes, pues me imagino que el mercado debe ser brutal. Pero bueno, hablaban solo de las armas. Y las armas, evidentemente, el proveedor number one de armas es en Estados Unidos, evidentemente, ¿no? En segundo lugar iba Inglaterra, como no. Luego estaba Francia y y después venía España, bien pegadita. Y luego pues había toda una miriada de países que le venden algo, como Alemania, Suiza, Canadá y tal, que le vendían nada residual, muy poco porcentaje, ¿no? Casualmente, ¿quiénes son los países que más han protestado y que más han puesto el grito en el cielo con el tema Khashoggi y que inmediatamente había que parar toda la venta de armas y nadie habló de embargo por esto, si se fijan, solamente de la venta de armas, nadie ha hablado de hacer un embargo a Arabia Saudita ni intentar derrocar el régimen, nadie ha ido tan lejos, ¿no? Porque claro, evidentemente con todos los intereses creados que tienen todos ahí. Pero bueno, los países que más han protestado el tema de armas y tal, que han sido Alemania y Canadá, de los países potentes, digo. Qué casualidad, ¿no? Alemania y Canadá, que precisamente son dos de los países que no venden apenas armas a Arabia Saudita, ¿no? O sea, quiero decir que aquí de buenos, o sea, por bondad no lo ha hecho nadie. Es decir, tenéis que entender, como ya os dije en algún audio vídeo, que en el juego de la geoestrategia, de la geopolítica, gente buena no hay, o sea, nadie se mueve por bondad. Cuando os dicen que vamos a hacer la guerra para instaurar la democracia, o cuando os dicen que vamos a parar al régimen no sé qué, o vamos a parar a no sé cuántas, nunca hay solo bondad y solo es como las películas americanas de Hollywood, el heroico ejército que viene a liberar al pueblo. Todo esto no existe, pero no ahora, sino jamás existió esto, ¿vale?
Es decir, siempre se hacen las guerras con un propósito y un solo propósito: derrotar a tu enemigo y, por lo tanto, quedarte con sus riquezas, ¿vale? Antes incluso te quedabas con la tierra y ampliabas sus fronteras y tal y cual. Ahora ya no está de moda esto porque no es necesario, porque ahora el bien más preciado que tiene la humanidad no son las tierras fértiles ni el agua potable, de momento, por lo menos, gracias a la tecnología y a la explotación intensiva de las tierras y la agricultura intensiva y toda la modernidad, digamos, y toda la tecnología que le hacemos, pues con muy pocos kilómetros cuadrados de tierra fértil, al menos en Europa, que hay buena tierra fértil, pues uno puede autoabastecer un país entero, incluso sobradamente, ¿no? Pero antiguamente no era así, evidentemente. Antiguamente se hacía falta muchísima tierra para poder abastecer a un pequeño duque, un pequeño príncipe cualquiera, ¿no? Entonces, claro, las guerras de antes eran expansivas, ¿no? Es decir, antes se buscaba pues, de conquistar cuando más territorio mejor. Aparte de que siempre se buscaba en paralelo, pues, evidentemente, minas de oro, etcétera, etcétera, para poder extraer o hierro, o, pues cosas que realmente hacían falta antes. Hoy en día se hacen solo las guerras exclusivamente por materias primas, es decir, eh, todo lo que sería pues estratégico, ¿no? O sea, es decir, pues esto, un país que tenga muchísimo excedente de aluminio y de otros metales que hoy en día se utilicen en la alta industria, pues sería codizable, o sea, los codiciosos lo verán como apetecible, ¿vale? Un país que tenga mucho petróleo, apetecible. Un país que tenga excedentes de oro, por lo que sea, apetecible. Si encima es débil y tiene un ejército pequeño, pues bueno, pues se le somete y se le saquea, ¿vale? Que es exactamente lo que se está haciendo en África Negra por parte de todos los países que tienen un poquito más de ejército que ellos. Pues evidentemente lo que se hace es una falsa, porque lo que hubo es una en teoría una descolonización, pero bueno, no sé si sí, o sea, evidentemente colonia oficialmente no hay, pero bueno, siguen siendo colonias, solo que ahora en vez de un solo país por digamos terreno, ahora son colonias del mundo entero, ¿no? Es decir, todo el que tenga un ejército potente va a África, somete o sea, amenaza o de alguna forma sutilmente se empodera del gobierno de turno del país y saquea, bueno, explota todo lo que hay a un precio irrisorio y lo importa en su país, ¿no? China, evidentemente, es uno de los que lo está aplicando más actualmente. Estados Unidos e Inglaterra hace años que lo hacen. Europa en general también lo hace, o lo ha hecho, mejor dicho, porque Europa hoy en día, si no es con el permiso de Inglaterra o de Estados Unidos, pues no se mueve ni un dedo. Y que son los que ganaron, para eso son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial oficialmente, por lo menos en el lado occidental. Rusia no le hace falta hacerlo, es el único país que no explota África, digamos, a este nivel, porque tiene de todo en sus tierras, por lo cual tiene materia prima sobrada, incluso más que en África, probablemente, en algunas materias, por lo tanto son los únicos que no necesitan explotar. No lo hacen porque sean buenas personas, ni porque Vladimir Putin o los rusos tengan mejor corazón que los demás, simplemente es porque no lo necesitan hacer, si no lo harían, evidentemente, ¿no? Que no os engañéis, quiero decir que aquí por bondad, en definitiva, no se mueve absolutamente nadie, es decir, siempre son intereses. Eso hay que tenerlo muy claro. Y lo que pasa es que, claro, aquí en Europa la única diferencia que hay entre antes y ahora es que antes, digamos, a la gente no se le engañaba. Es decir, bueno, primero que el pueblo raso era iletrado y no se enteraba de lo que hacía la jefatura. Simplemente la jefatura decidía un día que entraba en guerra o que se colonizaba tal tierra en África, se llamaban a hijos de payeses, a hijos de obreros y tal y cual, se los llevaba para allá y punto. Y no se le pedía ni la opinión pública ni hostias con vinagre. Eso va a empezar. Pero hoy en día la única diferencia es que se sigue haciendo lo mismo, solo que hoy en día se ha hecho creer a la gente que opinan, o sea, que su opinión te importa. Es decir, se ha hecho creer que de alguna forma la opinión pública va a influir en las decisiones de los mandamases. Es decir, y luego con la doble moral de que la opinión pública se cree que influyen en algo, pero al mismo tiempo quieren seguir disfrutando de todas las ventajas que disfrutamos en el mundo occidental, pero sin pagar mucho. Es decir, queremos seguir disfrutando de comer 3 veces al día a lo burgués, y si puede ser 4 mejor. Queremos seguir disfrutando de toda una serie de ventajas burguesas que hemos adquirido todos, porque hoy en día no hay nadie que no sea burgués, incluso el que rebusca en la basura en Europa es un semi-burgués prácticamente, porque tiene ventajas de burgueses, es decir, que antes no se tenían ni en broma. Por lo cual, digamos, ahora de repente resulta que ese pueblo que somos todos tan buenos, ¿no? Tan buenas personas y tan de esto, resulta que encima, pues eso, ¿no? Protestamos contra nuestros gobiernos cuando vemos algún abuso.
Pero claro, no dejamos de usar el móvil ni de coña, no dejamos de usar los coches, no dejamos de ir de vacaciones, no dejamos de comer 3 veces al día, aunque sea elementos ecológicos, alimentos ecológicos y de dieta, super fashion wise. Pero claro, no dejamos de consumir, ¿vale? Por lo cual, digamos, vamos a dejar de ser un poquito falsos, ¿vale? Vamos a dejar de ser un poquito falsos, vamos a dejar un poquito apartar toda esa falsa bondad y vamos a mirar la realidad tal y como es, ¿vale? Eso sería la primera premisa que me gustaría. Ya sé que estoy siendo muy duro hoy, estoy un poco como de mala leche, ¿verdad? Y eso que dije que iba a ser una sección así un poco como relajada. Bueno, el caso es que, nada, es que a mí me subleva todas esas gilipolleces de verdad posmodernas. Es decir, todo eso lo ha traído, pues, como os digo siempre, el posmodernismo, la filosofía esta blandy blue, que hace que nos han hecho creer que esto, ¿no? Que hoy en día, pues... la gente, que el mundo ha cambiado. Bueno, a ver, el mundo ha cambiado muy entre comillas y muy pocas cosas. Lo que hay es un gran maquillaje, ¿vale? Pero el mundo sigue siendo un lugar bastante inhóspito, duro, donde las cosas se consiguen a la fuerza bruta y por potencia y por aplastamiento, ¿vale? Bien sea económico o con el ejército, o ejército económico, o solo económico. Es decir, es así. Lo que pasa es que aquí en Europa ahora estamos viviendo una burbuja en la cual nosotros, la población europea, el hombre de a pie europeo ha conseguido unos derechos, ha conseguido, vamos, con muchísimo esfuerzo, ha conseguido toda una serie de derechos y ha conseguido hacer una pátina, un barniz cultural y civilizatorio que parece como que, digamos, estamos como en esa burbuja que nos parece que el mundo ya se ha vuelto como más tranquilo, pero ojo, el mundo está muy tranquilo, pero porque, digamos, nuestros gobiernos y nuestros ejércitos, aunque todo ahora se disimula con palabrería, todo es como con masajitos y tal y cual, pero en realidad es así, o sea, es decir, el poder económico de Europa, de Estados Unidos, de Rusia, en ese caso poder del ejército, puro y duro, el poder digamos, de toda esta gente, pues mantiene a raya a todos los demás y por esto pues podemos disfrutar de algunas ventajas de las que disfrutamos, ¿no? Ni más ni menos, o sea, es por fuerza bruta, como se ha hecho toda la vida, hijos míos. Es decir, no hay ninguna diferencia en esto. Y es una pena, ojo, lo digo con muchísima pena, ¿eh? Porque yo quisiera, evidentemente, todo lo contrario. Entonces, para volver a nuestro tema de Arabia Saudita, que al final, en vez de hacer un repaso por todos los titulares, me voy a quedar pringado aquí, si no espabilo, porque llevo ya la mitad del tiempo que me había puesto para hoy. Bueno, para acabar con el tema de Arabia Saudita, pues esto, que no hay, o sea, es decir, que los que han protestado contra la venta de armas no es por bondad, es simplemente porque no tienen negocio con Arabia Saudita en ese tema, en ese apartado de las armas. Verán como la Merkel jamás dirá que hagamos un embargo total contra Arabia Saudita porque quiere seguir chupando su dosis de petróleo, la que le toca, y nunca dirá de embargar todo, de cortar todo el comercio con Arabia Saudita porque evidentemente seguro que exportan buenos Mercedes, buenos BMWs a Arabia Saudita y además blindados, que son los que cuestan más caro. Bien, cierro el tema de Arabia Saudita. Tema, me había apuntado, tema Franco y tal y cual y... es que la verdad es que tiene tan poco... A ver, a mí personalmente, por ejemplo, a mí me la pela. O sea, que lo saquen, que no lo saquen, como si lo quieren tirar a la basura sus huesos. O sea, me da exactamente lo mismo, ¿vale? No tengo ningún tipo de simpatía ni por el franquismo ni por el señor Franco. Lo que pasa es que lo que sí me parece que con eso nos tapan muchísimas cosas. Es decir, el PSOE y el Podemos con eso de Franco van tapando mierda y van desviando la atención. Es aquello... Esto está bastante claro para mí, porque es un tema que realmente se podría llevar con más discreción, con más tranquilidad, y después de 40 años no hay ninguna prisa, y ahora toda esa prisa, todo este rollo, pues es, bueno, eh, eso, tapar mierda, desviar la atención hacia un tema que realmente no tiene la menor importancia. No creo que a ningún español de a pie no le importe realmente ese tema. Luego, porque no le va a influir en su vida, básicamente. A mí no me va a aumentar el sueldo, ni me va a aumentar nada si el señor Franco está en el Valle de los Caídos o si está en el Valle de los de pie, ¿vale? Bien, ¿qué tengo apuntado aquí? PSOE, Podemos... bueno, los impuestos estos. Sí, bueno, en fin, todo el tema de batería económica esta que ha hecho el gobierno, pues que me parece un desastre. Han hecho lo de siempre, lo que siempre hace el PSOE o la izquierda cuando suben el poder, esa supuesta izquierda occidental que tenemos en todos los países,
que es simplemente pues esto, ¿no? Ir a saco contra la clase media, la escurrida ya de clase media, ir a saco contra ellos, sacarnos los últimos duros que tenemos, porque evidentemente a la clase pobre no le vas a sacar nada porque no tienen nada que sacar, no hay donde tirar de la teta, a los ultra ricos no hay huevos, y encima como son multinacionales se pueden pirar de tu país y dejarte más tirado aún con una colilla y con más parados. Por lo tanto, al final siempre recibimos los golpes de la clase media, ¿vale? No digo que cuando sale la derecha y el PP nos protejan más, ¿eh? Bueno, aparentemente hacen como que nos protegen más, tampoco... A ver, hay que tener muy claro que donde más se le puede dar en un país siempre es la clase media, ¿vale? Que somos los que estamos justo en el medio, es decir, ni somos tan pobres como para que no nos puedan sacar nada, ni somos tan ricos como para poder amenazar o poner de rodillas al gobierno o Hacienda, ¿no? Entonces, pues, ¿a quién nos van a pegar en todo objeto? Pues a los de siempre, ¿vale? A los que estamos ni fu ni fa. Entonces esto, lo que pasa es que el PSOE lo hace como muy descarado y además va un poco a la clase media encima, van un poco a más, el PP, digamos, se conforma con esquilmarlos a todos por igual, por decirlo de alguna forma, ¿no? La derecha lo que hace es esquilmar a toda la sociedad por igual, más o menos, aumentando impuestos indirectos, y luego por otra parte bajándote aparentemente las cuotas de seguridad social, la cuota de autónomos y tal, y los otros lo que hacen es aumentarte, o sea, van a por, digamos, los autónomos, pero los que van a por el pequeño empresario, es decir, van a por la clase media alta, por decirlo de alguna forma, porque de clase media alta hoy en día prácticamente no hay, es decir, van a por el empresario que genera 4 duros más que el que trabaja en una fábrica, y entonces esos 4 durillos más, que son 4 durillos contados, porque realmente no es más, pues se intentan sacar, ¿no? Entonces, intentan, y a los otros hacen como que no, pero también les frían impuestos indirectos, es decir, es lo mismo, pero solo que se reparte de otra manera la carga de esquilme, ¿vale? Para que nos entendamos. Y luego hay un último tema, bueno, hay un último tema que me hace mucha gracia, que quiero tocar, porque no viene exactamente de los periódicos, o vino en los periódicos hace unos días, pero muy de pasada. Es un tema del País Vasco, de Bildu. Pero primero hago un último repaso de si veo algún titular, porque yo miré esta mañana y ahora lo estoy mirando esta tarde. El tema de los migrantes, de la caravana de inmigrantes de Estados Unidos, bueno, a ver, un tema desgraciado donde los haya, ¿no? Pero eso es un tema que realmente hay mucha tela que cortar ahí, habría mucha tela que cortar, pero bueno, es un poco lo de siempre. Es un poco lo de siempre, no... Estados Unidos no deja que levanten cabeza en algunos aspectos, digamos. Básicamente es que Sudamérica está freída por la droga y por la corrupción, ¿no? Y evidentemente todo eso trae violencia y la violencia pues hace que ocurra todo ese tema que ocurre, ¿no? De que la gente quiera huir de sus países, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un tema del cual no entraré porque es un tema que se necesita desarrollar mucho y así con 4 pinceladas decir que me parece pues, una putada, ¿no? Evidentemente, ¿no? Luego, aquí veo otros 2 paquetes bomba, bueno, paquetes bomba, bueno. Supongo que la extrema derecha americana. El loco este brasileño que descuartizó a su familia, vaya tela, ¿eh? Y ese tío, ¿qué? En 20 años libre, ¿no? Un tío que es un psicópata de manual, vamos, de libro. Vaya tela. El fútbol, bueno, fútbol no hay mucho que decir, que mi Atleti ha perdido 4-0, es lo único. Bien, bueno, en fin. Veo que está un poquito todo igual que esta mañana. Pues que son muchas cosas que tampoco entrar en esos temas. A mí como me gusta desarrollar y enfocarlo todo con esa pequeña patina de... Eso son cosas que ya serían un poco como hacer una conversación un poco de Pareto, ¿no? Si no lo desarrollamos, no hay nada más que me... Lo que más Eso, una noticia, vamos a ir a la noticia que me llama la atención. Se ve que en el País Vasco, donde está mandando Bildu, por lo visto en algunos, o en Navarra, me parece que era en Navarra más que en el País Vasco, se ve que estaba mandando en un municipio, una comarca concreta, Bildu, que ya sabéis que son los herederos de ETA, ¿no? Más o menos, pero bueno, eso para lo que voy a decir ahora, da igual y no da igual. O sea, nos sitúa en que es la extrema izquierda, por lo tanto, los posmodernos ya, más posmodernos que puede haber en la cara, que se queden a pies juntillas todo el posmodernismo, ¿no? Y sobre todo la parte filosófica del feminismo, ¿no? Del feminismo más radical, por eso, ¿no? Y más rancio, ¿no?
Entonces, de alguna forma, se ve que quieren imponer en el colegio, a partir de los 6 años, ojito, que a los niños aprenderles cosas como que el amor burgués y romántico es patriarcal, ¿no? Es un tema patriarcal que les puede someter, ¿no? Que les puede someter a la violencia patriarcal o la violencia machista. Pero claro, es que aquí me hace reír porque yo no me quiero poner tampoco como los que defienden a muerte, digamos, o sea, los que están completamente en contra a ver, es que quiero decir, no me quiero poner en plan reaccionario, ¿vale? Porque no lo soy y porque además las cosas necesitan un análisis, es decir, porque yo veo mucho vídeo por ahí en internet y tal y cual que me gusta contrastar. A mí me gusta ir a muchos extremos, ¿no? Y escuchar un poco todo el mundo, ¿no? Para formarme yo una opinión ya de idea de libre pensador, ¿no? Un libre pensador normalmente tiene que hacer esto. Es decir, escuchar a saco a los que te gustan y a los que menos te gustan y escucharlos a todos y al final formarte una opinión propia, que es de lo que se trata, ¿no? Al final no hay... En el fondo incluso tienes que llegar hasta que no es que no me guste o me guste, es decir, ninguno me importa, ninguno que defienda extremos opuestos y lo único que quiero son sacarle, digamos, a ambas partes confrontada, pues las pequeñas perlas que a mí me van a posibilitar formarme mi opinión, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta mucho de los que están en contra, bueno, lo que me gusta mucho, lo que me hace mucha gracia, mejor dicho, es que van a saco, ¿no? Van a saco y entonces se cargan totalmente, pero no hacen falta matiz, es decir, cuando tú quieres desmontar una cosa así, que es una barbaridad, ¿eh? O sea, quiero decir, es una barbaridad en todas luces, ¿vale? Pero no lo puedes desmontar con el rollito ese católico, nacional católico, que veo que hay el tufillo en casi todos los comentarios, o si no, con el rollito ya directamente fascista, o con un rollito de estos ya anti, pero en plan anti-anti, sin desmontando a saco, ¿no? Es decir, esto no es desmontable a saco, porque si no, que lo único que haces de hecho es dar más argumentos casi a la parte que sostiene, que son también otros radicales, ¿no? Que sostienen toda esa barbaridad y tener que enseñarle a un niño ese tipo de frases. A ver, para empezar, ese tipo de frase ya, si no estás formado mínimamente, o si no te gusta la filosofía, o si no has tenido una formación académica un poquito apurada, hay mucha gente de a pie en la calle que tampoco la entiende esta frase. Es decir, un niño de 6 años no te lo va a entender ni de coña, y si lo entiende lo va a entender fatal, porque por romántico va a entender papá y mamá o el amor de una parejita normal y corriente de adolescentes, ¿vale? Que se regalen flores y que eso es una cosa romántica, pero es que esto no se refiere a este romanticismo. Para mí que no lo entienden ni los que la han escrito, pero bueno, porque dudo de que tengan una gran formación académica ni filosófica. El romanticismo, como ya le he dicho varias veces, es un movimiento filosófico, ¿vale? Que se dio básicamente en el siglo XIX y creo que en el siglo XVIII algo también. Y que consistía digamos, en idealizar las cosas, ¿vale? Sobre todo el mundo clásico de Grecia, Roma, etcétera. Era una especie de idealismo, ¿vale? Un retorno a una especie de mundo feliz, un supuesto mundo feliz donde las cosas eran como más auténticas, ¿vale? Y eso es el romanticismo, ¿vale? Que luego los reaccionarios han reciclado también, es verdad, pero bueno, pero el romanticismo es esto, ¿vale? Luego, el amor burgués se refieren al matrimonio, pero como estaba concebido hace apenas, bueno, hasta hace poco que el posmodernismo, eso sí que hizo bien en vapulear, digamos, en sacudir la alfombra. Por eso digo que hay que matizar mucho, porque hay cosas que están bien. El amor burgués, tal y como se entendió hasta hace poco, era pues evidentemente pues eso, el matrimonio formado por hombre y mujer, donde el hombre dominaba, la mujer no tenía derecho a voto, nada, en casita y tal y cual. ¿Vale? Se refieren a esto, pero hay que matizarlo, porque si no el amor burgués... ¿Qué puedes entender por amor burgués? Bueno, con 6 años no entiendes una mierda, porque no sabes lo que es un burgués, ¿vale? Pero tampoco una persona que no tenga una gran formación, amor burgués, que, claro, de ricos, de gente con pasta, ¿sabes? Quiero decir, ¿qué entienden por eso? No, o sea, quiero decir, eso hay que matizarlo mucho, ¿no? Y entonces esto me hizo muchísima gracia, porque claro, son las típicas cosas, es un típico ejemplo de que cómo se pueden ir lanzando modas, chorradas, y cuando no tienes una formación detrás, cuando no piensas con un poquito más de profundidad, pues estas cosas te parecen fantásticas, ¿no? Porque claro, parece que hayas dicho una gran frase súper intelectual, ¿no? Pero claro, si tú el pozo de esa frase no la entiendes, o no entiendes los conceptos que conllevan esa frase, pues claro, todo eso puede ser, en vez de beneficioso, contraproductivo para los que hacen la frase, y para los que la quieren en contra, tampoco puedes ir a saco pensando que son unos subnormales que han dicho cualquier subnormalada. Se basan en cosas que no entienden simplemente, y no hay más peligroso que un ignorante, ¿no? Un ignorante en un tema, no quiero decir que sean ignorante en todos los temas de su vida, ¿eh?
Bueno, pues nada, chicos, se me acaba el tiempo. Una pena porque me iba a divertir un rato con esto. Bueno, ya nos vemos en el próximo audio vídeo y eso, ser felices. Darle al like si os ha gustado y sobre todo el rollito ese de la suscripción, ¿vale? Venga, chao.